le damos la bienvenida a aquellos que están conectados desde su casa. Así que vamos a empezar encomendando este tiempo a Dios, y para que yo pueda bajar un poco el decibel y descansar un poco la garganta, le pedí, si alguno de ustedes quiere orar, con voz fuerte, puede hacerlo. Gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente aquí, en este lugar. Gracias por que sabemos que vos estás acá y te lo agradecemos. Y, Señor, ahora prepara los corazones, las mentes. Oro también por Ariana, especialmente, para que ella pueda desarrollar el tema con libertad, que su voz se escuche bien. Y, Señor, te bendecimos, te agradecemos por siempre tenernos en cuenta y amarnos y ayudarnos en cada cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos analizando el capítulo 4 de Génesis, así que ya lo quieren ir abriendo y dejarlo ahí. Ya hace varios... hace tanto que estamos con el Génesis que las 3 primeras hojas de la Biblia las tengo ya vos. Yo sé que es una Biblia nueva. Así que bueno, estamos analizando este capítulo 4 y estamos viendo al hombre ya fuera de lo que era el jardín del Edén y analizando cómo es la vida en estas nuevas condiciones. Y estuvimos viendo, bueno, la primera parte ya de este capítulo que se enfoca en una familia, ¿no? Y la segunda parte ya vamos a analizar lo que es una comunidad, una civilización. Y eso es lo que vamos a estar también viendo hoy, aunque vamos a estar viendo también haciendo un repaso de lo que vieron en la primera parte. Así que estuvimos viendo, con razón que estaba perdida, estoy en la clase anterior. Yo digo, no me coinciden los pasajes con lo que venía diciendo. También encontramos, como estuvimos estudiando, lo que fue la consecuencia, ¿no?, de la caída del hombre, ¿no? Cómo se desconfiguró el diseño de Dios. Esta palabra es moderna. Yo soy una de la más vieja del grupo. Son las más viejas, ¿no? Sí, te gané, Daniel. Pero bueno, también trato de ayornarme, no uso tantas palabras difíciles, pero bueno, se desconfiguró lo que era el diseño perfecto de Dios, y en donde tendría que haber amor, donde tendría que haber paz, donde tendría que haber armonía entre los hombres, armonía con Dios, armonía con el hombre, con la creación, con todo lo que Dios había creado. Bueno, lo que hizo el pecado fue destruir todo ese diseño, y encontramos en este capítulo los celos, el odio, la venganza, el asesinato, no todo lo que estuvimos viendo. Y vimos al primer asesino de la historia, que fue Caín. ¿Y recuerdan lo que estuvieron viendo? O sea, ¿por qué Caín se convierte en asesino de su hermano? ¿Qué recuerdan? ¿Por qué Caín mata a Abel? Hablen fuerte, porque no sé si están hablando entre ustedes o están hablando. Hay un pasaje que traía luz sobre este hecho, ¿no?, que está en el Nuevo Testamento. Sabemos que nosotros tenemos la Biblia que responde a todas las inquietudes. Yo les voy a hacer millones de preguntas hoy, porque yo me presento ante la clase para prepararla con muchas preguntas. Y me gusta, el desafío es encontrar las respuestas. A veces las encuentro, a veces todavía sigo luchando y buscando, pero bueno. Pero en la Biblia encontramos muchas respuestas de lo que Dios quiso que sepamos. En el Evangelio, en la primera carta de Juan,
el capítulo 3:12, ahí tenemos una respuesta, ¿no? Dice Caín, ¿si lo quieren buscar? ¿Eh? ¿Se vinieron preparados? Mientras buscan, le hago una pregunta, y sean sinceros, es para saber, para tener una encuesta más o menos de... ¿Quiénes de ustedes leyeron la hoja que mandó el pastor? O sea, la hoja ya no es hoja, el material antes de la clase. ¿Quién lee? ¿Sí? Bueno. A mi idea siempre es que lo lean después, porque si lo leen antes como que ya saben de todo lo que voy a hablar. Pero es bueno que ese material lo puedan leer en sus casas. Después recopílenlo, porque ahí tenemos el hilo de todo lo que venimos dando. Y realmente lleva tiempo y nos preparamos todo para que ustedes puedan tener ese material ahí. Yo, como no soy escritora, por ahí cometí algunos errores que después me dijeron, pero mi pastor es muy ansioso y la mandó. Cuando ya le dije, vamos a corregir esto, ya la mandé. Bueno, no importa. Son detalles, pero bueno, si alguno después tiene dudas sobre lo que dice la hoja, me pregunta y lo analizamos. Dice, Caín era ¿de quién? Dice, era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces dice acá que las obras de él eran malas y las de su hermano justas. Ahora, para que queden claro, ¿Caín y Abel nacieron en la misma condición? Sí, ¿no es cierto? Alguien, para que quede bien clarito este tema, alguien que busque Romanos 5:12 y me lo lea fuerte. ¿5? 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien. Estaban en la misma condición. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas? Abel buscaba a Dios. Entonces tenía que ver con una elección de cada uno. También la Biblia nos trae más luz sobre el tema. En Hebreos 11:4 nos explica cuál fue la elección de Abel y por qué esa diferencia, ¿no?, en sus vidas. Dice el autor de Hebreos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué?, testimonio de que era justo. Bien. Entonces dice que por la fe. Ahí está la diferencia. Hubo una elección. Los dos nacieron en la misma condición. Y acá ya empezamos a ver dos bandos, ¿no?, muy separados. Y cuando yo leía esto, me vino a la mente un versículo que habla Jesús, que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Hay dos bandos, no hay algo intermedio. Entonces hablábamos de dos simientes. Y los dos nacieron de la mujer biológicamente. Y Eva creía que Caín era la simiente prometida. Y un poco se le desbarató esa idea con todo lo que pasó. Pero dice el pasaje que veíamos en Juan, que dice que Caín era del maligno. ¿Tuvo opción Caín? Sí, tuvo opción. Fíjense lo que dice en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué yo estoy leyendo la versión de la NBI? No sé si alguien la tiene, pero me gustó mucho cómo está expresado acá.
el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas tan cabizbajo? Miren, nuestro Dios, ¿no? Cómo se preocupa por nuestros sentimientos, por lo que nos está pasando en la intimidad, en cada uno. Si hicieres lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Tu opción, Caín. Dios le da la oportunidad de decidir a quién obedecer. Le da el poder de decisión de no dejarse dominar. Y también se me vino un versículo de Pablo, cuando a los romanos le dicen, no seas vencido de lo mal, sino vence con el bien el mal. Tuvo opción, Caín. Y no solo antes de pecar, sino después también el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Le da la oportunidad de reconocer y de arrepentirse. Pero no lo hace. Y como consecuencia de esa elección que tomó, le dice el Señor que de ahora en más, dice, la tierra no volverá a dar su fuerza. O sea, no tendrás fruto. Y yo enseguida lo asocié con Adán. ¿Qué le dice como consecuencia del pecado, de su desobediencia? ¿Qué le dice que pasará con la tierra? ¿Qué le dice a Adán? ¿Y qué iba? Pero, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo iba a tener que trabajar? ¿No? Con el sudor de su frente. O sea, iba a tener más trabajo. Pero a Caín le dice que la tierra no le dará fruto. Me llamó la atención. No podría decirle por qué, pero me llama la atención que el castigo sea un poco más duro ya para él. Ya no le dará fruto. O sea, que la tierra a la que él puso su corazón, donde él puso su corazón, esa tierra le iba a hacer de maldición porque no iba a recoger más fruto de ella. Y después les dice que vivirá errante y extranjero en la tierra. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Dios los saca del jardín del Edén, pero siguen estando en el Edén, no en el jardín. Recuerden que el Edén, había un sector que era el jardín del Edén, están ahí, pero que era al oriente. ¿Bien? ¿Se acuerdan que estaba al oriente del jardín del Edén? Estaba la puerta donde estaban los querubines y ya no había más acceso para que no tomaran el fruto del árbol del bien y del mal, del árbol de la vida, perdón. Entonces, a Abel lo más al oriente, más lejos del árbol de la vida, ¿no? Perdón. Entonces, me quedé con ese pensamiento. ¿Será que era una segunda oportunidad para la humanidad? Más lejos del árbol de la vida, ¿no? Perdón. Entonces, me quedé con ese pensamiento. ¿Será que era una segunda oportunidad para Caín responde, del árbol de la vida. Grande es mi castigo. Entonces, quedé con ese para soportarlo. Vemos que Caín responde, no se arrepiente. Y grande es mi castigo. Entonces, quedé con por el castigo que por el pecado. Caín por haber no se causado la muerte de su hermano. Entonces les voy a pedir a ver algún voluntario que me lea. Así vamos adelantando y vamos llegando a lo que tenemos que desarrollar hoy. El versículo 14 y 15, fuerte. Los que están atrás, si se quieren adelantar, acá tenemos un micrófono que va a captar las respuestas de ustedes. Y si no quieren hablar, lo que ayudan a hacer una barrera de sonido para que no se desparrame el sonido y pueda ser captado por el micrófono. Después se vuelven para atrás si quieren. Así que si son valientes y se vienen para adelante, mejor. Y yo automáticamente los veo lejos y levanto la voz, y la verdad que no, aunque estoy con el micrófono, no estoy con mucha voz. A ver, alguien que lea los versículos 14 y 15. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé.
cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bien, vemos acá entonces que ya Dios le dice a Caín que se vaya del lugar. Pero a mí me llama la atención como él lo dice. Si aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Qué les hace acordar esto? Adán y Eva. ¿Por qué se escondería Caín? ¿Hay algo? ¿Cómo? Sabía que había hecho mal, pero ¿se arrepiente? No. Justamente el hecho de esconderse de Dios muestra que, o sea, sí, entendió. ¿Cuál sería? Porque si no, no pensaría que se puede esconder de Dios. ¿Nos podríamos esconder de Dios? ¿Hay algún lugar donde podamos escondernos de Dios? ¿Dios quería alejar a Caín de su presencia? ¿O era una prueba para Caín? ¿Cuál sería la respuesta de una persona arrepentida? En vez de la que él dio, que dijo, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuál sería la respuesta de una persona que reconoce su error y se arrepiente delante de Dios? ¿Cómo? Le pediría perdón. ¿Pediría perdón? Reconocería su falta, porque nunca ¿Reconocería lo su reconoció. falta? No, nunca volvió. Ya está bien lo que me pasó, me lo merezco. Me lo merezco. Me merezco este castigo. Esa es la respuesta. Si él se hubiera arrepentido y hubiera dicho, Señor, tienes razón, me lo merezco. ¿Recuerdan algún otro asesino en la historia que se haya arrepentido? ¿David? ¿Recibió castigo por lo que hizo? Sí. Sí. ¿Lo aceptó? Sí. ¿Ven la diferencia? Caín no se arrepintió, fue una elección. Y los hechos demuestran la elección que tomó. Como fue para Abel, que era justo. Me acordaba de un pasaje, tuve que buscarlo porque a veces se me cruzan los pasajes y no sé dónde están, y estoy un montón buscando, pero hasta que lo encuentre. Y Pablo está en Atenas enseñando en el Areópago y dando un discurso y explicando acerca del Dios verdadero. Y en el versículo 27 del capítulo 17 de Hechos, él está explicando la obra de Dios y dice, ¿por qué Dios hizo todas esas cosas? Dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. O sea, fíjense esta idea, ¿no? Dios hace todas las cosas para que, aunque no entiendan nada, no vean, hagan así y lo hallen. ¿Por qué? Dice, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Extendemos la mano y lo hallamos. Ese es el corazón de nuestro Dios. No quería Dios alejar a Caín de su presencia. Era una prueba para que hubiera un arrepentimiento, para que tuviera... Mire cuántas veces Él extiende su misericordia hacia Caín. Así como extendió su misericordia hacia sus padres, haciéndole trajes de piel para cubrir su desnudez, Él también extiende su misericordia sobre Caín y pone una señal para que nadie pueda matarlo, para que preservarle la vida, más oportunidades para que él pudiera tomar una elección en su vida distinta a la que tomó. Las obras muestran cuál fue su elección.
pero tanto Abel como Caín nacieron de la misma manera. Fue la elección la que los diferenció. Si avanzamos un poco más, y alguien con voz fuerte pueda leerme del versículo 17 al 22, vamos a leer el bloque entero y después lo vamos analizando. Sí, por favor. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Y Metusael engendró a Lamec. ¿Hasta dónde? Hasta el 22, por Sí. favor. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Javán, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Bien, gracias, Pablo. ¿Encontró ahí ya? No. Caín, con su elección, se aleja. Una cosa que me llama la atención del versículo anterior que leyó, que no lo leí, lo salteé, el 16. Fíjense qué triste la elección de Caín, porque dice, y salió, pues, Caín, de delante de Jehová. Tomó la decisión. Y habitó Nod, al oriente del Edén. Nod significa errante o ciudad de vagabundo. Fíjense que ya la decisión del nombre. Y lo vemos, o sea, Dios le dice que salga, que viva como un extranjero, errante, como un vagabundo. ¿Y qué es lo primero que hace Caín? Versículo 17, después de dejar embarazada a su mujer, construye una ciudad. ¿Por qué Caín construye una ciudad? ¿Qué piensan? Obtener seguridad. ¿Por qué se sentiría inseguro? Tenía una marca, así que en realidad la marca era para qué. Claro. Recuerden ustedes siempre esto. Los lectores principales de estas que escribe Moisés es el pueblo de Israel. Ellos ya tenían leyes dictadas. ¿Qué pasaba con un asesino? Entonces el autor es intencional en todo lo que cuenta. No tenía una señal para que hasta ahora, en ese momento no había leyes todavía. ¿Sí? Pero, ¿por qué construye una ciudad? ¿Seguridad? ¿Qué más? ¿Poder? Clase que dio Sebastián, que hablaba, que también en referencia también después cuando se construye también Babel, era una cuestión como de apartarse de la autonomía del hombre, ¿no es cierto? Esa construcción de la ciudad, no sé si estaba bien referenciado eso, pero como un total apartarse, una cuestión de rebeldía total Es una rebeldía. a la soberanía de Dios. Incluso yo creo que ahí anoté rebeldía porque me parece que eso fue lo que... Es que si lo no lo recuerdo mal, que muestra Caín es un acto de rebeldía. Si Dios le dice que sea extranjero, acá tenemos un extranjero, bueno, pero es bienvenido. Pero el extranjero no vive en su lugar. Anda, errante. Imagínense en aquella época. Ese era el mandato de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que construyera una ciudad? No, él va en contra. Es un acto total de rebeldía hacia Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Dónde estaba la confianza? Si Dios le había prometido ser su guardián, ¿dónde estaba la confianza de Caín? ¿Por qué le pone el nombre de su hijo? ¿Qué se les ocurre? Si le ponías el nombre propio, bueno, ahí lo encontraban para matarlo. Pero le pone el nombre de su hijo. Una identidad, pues, perpetuar su nombre. ¿Les recuerda algo eso? A Babel. Claro. ¿Por qué querían construir una torre? Para hacerse un nombre. Ahí en la versión de la NBI creo que dice para hacerse famosos, para que todos los recuerden. El Salmo 49, versículo 11. Yo le voy a decir, yo los veo muy concentrados, pero sería buenísimo si ustedes tomaran nota. Está bien que en el material que mando están estos versículos, pero porque a veces uno los menciona, pero que ustedes puedan analizarlo, reverlo, está bueno que ustedes anoten y tengan su material propio, digamos, para estudiar en casa. Salmo 49, 11 viene hablando de aquellos que confían en sus riquezas, en sus bienes, en todo lo material. Y dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Esto demuestra, como dice acá, una falta de confianza en lo que Dios provee, sino que tratan de aferrarse, que era el mensaje opuesto. Dios quiere que salgan. Y ellos se aferran a lo terrenal. Ellos quieren perpetuarse. No creo que pensaran que no iban a morir, pero que sean recordados. La idea es de aferrarse a lo terreno. Era buscar la eternidad ajeno al plan de Dios. Bien, claro, sí. Ajeno a lo que Dios había dicho. Fíjense cuál es la intención y cómo vivieron los primeros padres del pueblo de Israel, incluso los primeros, sí, Abraham, Isaac, Jacob. En Hebreos 11, 9 y 10 dice, está hablando de Abraham, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Fíjense si no era una prueba para Caín. Si él hubiera, a lo mejor si él hubiera seguido aún con su castigo lo que Dios le decía, hubiera tenido opción y oportunidad para arrepentir. Pero vemos que su corazón se alejó totalmente de Dios. Si encontramos seguridad en algo, dejamos de depender de Dios. Esa es la idea de Dios. Si nosotros encontramos seguridad en algo, pónganle el nombre que quieran, dejamos de confiar en Él. Dice que Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde está el tesoro? ¿Está acá en la tierra o debe estar en el cielo? En la presencia de Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Evidentemente, la idea de que Caín construye una ciudad, y después no quiero abundar en este tema porque va a ser el tema de la predicación, es un acto de rebeldía y falta de confianza en su protector.
y demuestra claramente cuál fue su elección. Y tristemente, no hay reposo, no hay paz lejos de la presencia de Dios. Y vemos en el versículo 18, ahí todos juntos, 5 generaciones seguidas, una genealogía muy sintética, ¿no? Muy estrecha. Si la comparamos con la genealogía que vamos a ver ya el domingo que viene en el capítulo 5, este es un versículo contra todo un capítulo de la descendencia de Set. Fíjense que esto también es intencional. Y si se cuentan todas, no vamos a repetir los nombres, que los nombres también increíblemente tienen cada mensaje. No hay nada que no sea intencional en la palabra de Dios. Cada nombre de esta genealogía tiene un mensaje también, pero no podemos desarrollarlos todos. Pero desde Adán a Lamec hay 7 generaciones. Es llamativo también. Déjeme buscar que me perdí. Acá no encontramos ni... Vieron que con las otras genealogías no hay cronología, no nos dice cuánto vivió cada uno, no nos dice si hubo o no hubo logros de cada uno, no tenemos idea de cuántos hijos tuvieron. Vieron que en la genealogía todos esos detalles están sintéticos, los nombres, hasta Lamec. El número 7 y los números en sí, en el lenguaje bíblico, son muy utilizados. Los autores dan mensajes con los números. A nosotros nos cuesta, pero el pueblo acuérdense que el que está recibiendo este mensaje entiende lo que está diciendo. El número 7 tiene que ver con algo completo, con un ciclo completo. La creación se terminó en 7 días. 6 días creó, el 7º día Dios descansó, pero se cierra un ciclo, ¿no? La semana se cierra con 7 días. El 7, y lo vamos a encontrar millones de veces en la Biblia. Entonces da esta idea, ¿no? Este mensaje. Acá hay una generación completa, ¿no? Empieza. Dedicada al mal, sí. Ahora lo vamos a ver. Pero está cerrada, ¿no? Algo nos quiere decir el autor. Esta generación que sigue los caminos de Caín, por lo que vamos a ver, porque acá habla de Caín y ahora vamos a hablar de Lamec. Y esas generaciones intermedias no hay ninguna explicación, pero a donde llegó Lamec nos muestra que el camino que eligieron fue el mismo que el de Caín. Totalmente apartados de Dios y progresando, así como progresaban en la civilización, también progresaban alejándose de Dios. Pero yo pensaba en esto, yo no soy teóloga ni mucho menos, ni voy estudiando a medida que me dan los temas y quizá la única ventaja con ustedes es que ya los leí, ya los vi, pero no sé mucho, pero pensaba, ¿por qué esta generación, ahí, 7ª generación, encuentran algún descendiente de Caín luego del diluvio? No. O sea que esta generación, que representa a todos los de la simiente de la serpiente, que son aquellos que toman la decisión contraria a Dios, tienen un final. Sin embargo, cuando vayamos a ver la descendencia de Set, no hay final. ¿Entienden lo que el autor también quiere llegar? O sea, esto tiene un fin. Hay un juicio. El diluvio fue un juicio de Dios y la humanidad comienza de nuevo. ¿Estamos viendo el futuro?
No podemos seguir profundizando porque estaríamos con esto. Hay un ciclo de... ¿Será este un ciclo completo de maldad? Vemos un progreso, un desarrollo. Vemos a todos los hijos de Lamec como padres de algo. Tenemos a Jabal, padre, dice, de la cría de animales a gran escala, o sea, la ganadería. A Jubal, bueno, el padre de todos los músicos, porque crearon todos los instrumentos, como la arpa, la flauta. Tubal Caín, que fue el creador, dice, de todas las obras de bronce y de hierro, o sea que podríamos llamarlo como el padre de la metalurgia. Y si bien, sí, ¿para qué las usó? Lleva el nombre de un asesino, ¿no? Tubal Caín, una asociación directa, ¿no? Ahora, todas estas cosas en sí no son malas. Todos los avances que lograron no son malos. Es más, luego el pueblo de Israel se beneficia de estos progresos. Porque la mayoría de las personas que elige Dios, ¿a qué se dedicaban? A cuidar ganado. Ovejas, o sea, tenían que ver con la ganadería. David, ¿se acuerdan? Abraham, Jacob, Isaac, todos se dedicaban a cuidar ganado. Los instrumentos, la música tuvo mucha importancia en lo que era el culto de adoración a Dios. Y todos los artesanos y los herreros fueron indispensables para la construcción del tabernáculo. O sea, en sí estas cosas no son malas. Pero este progreso, ¿cuál fue la motivación para que ellos tuvieran toda la astucia, toda la dedicación, toda la inventiva y fueron diligentes en poder avanzar en todos estos progresos que vemos? ¿Sería una forma de alguna manera mitigar los efectos de la maldición de Dios? Había recursos, había habilidades para enriquecerse, para tener poder, para alegrarse, pero no vemos ningún indicio de que todo esto lo hayan usado para acercarse a Dios. Apartar. O sea, siempre el progreso es una bendición de Dios. Yo me puse a pensar eso. Y se va a repetir después del diluvio. Claro, sí, esto es una marca que queda. Y ya sin la generación de Caín. No, pero como... Yo creo que la intención del autor es demostrar que esto se va a acabar un día. Pero las elecciones siguen estando hasta el día de hoy. ¿Por qué criaban ganado? ¿Para qué lo criaban? ¿Para adoración? No lo criaban con la intención de Abel, ¿no es cierto? Abel lo criaba para presentar ofrenda delante de Dios. ¿Qué hacían con los animales? ¿La ropa? ¿Y Dios había dicho que se podía comer carne? No. Hasta ese momento no. Recién después del diluvio da la orden. ¿Qué tenían que comer? Semillas, plantas, frutos, todo lo que diera. Vegetariano era más. No solamente los humanos, sino que también los animales. Si van a Génesis 2:29 o 1:29, no me acuerdo dónde está bien, los animales también debían comer de esas cosas. ¿Era un acto de rebeldía? Claro. ¿Para qué usaban los elementos de bronce y hierro? Justamente para matar a los animales. Mataban a los animales, ¿qué más? Entre ellos. Y sembrar.
¿Habrán hecho armas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué harían armas? Eran violentos. ¿Había violencia? ¿Había guerra ya? ¿Había enfrentamiento? ¿Había que defenderse unos de otros? ¿Vieron cómo se distorsiona el diseño de Dios? Fíjense que el autor y el creador de todo eso lleva el nombre de un asesino. ¿Para qué necesitarían la música? No era para dar Para sus fiestas. Había que darle bolillo. ¿Querían adorar a Dios? No, era para ellos, para su deleite. ¿Sería que necesitaban alegrar su corazón por la falta de paz, de seguridad? ¿Vieron como los efectos de la maldición dicha a Caín, no? Fue llevando a esta civilización a apartarse cada vez más y llegamos a Lamec. Le dieron la medalla, primer polígamo de la historia. Fíjense, Dios dio al hombre, provee al hombre de una mujer. Él dice, toma 2. Y usa... Qué Sí. desatino, ¿no? Es que pareciera que están haciendo otro diseño. El diseño de Dios era este y ellos Paralelo. ahora tienen otro diseño. Claro. ¿Es así? Bueno, pero Especializado en la ya maldad. la EMEC, digamos que ya estaría en la época de Noé. Que Ahí ya- nomás. Claro, Ahí nomás, cerquita que estaría. ya había un desorden terrible en la tierra, por eso Dios decide el diluvio. Vieron que entre los hijos, ahí se nombra la primer mujer nacida, ¿no? Porque Eva no nació. ¿No? Y por algo está ahí, a lo mejor después ya podemos conectar más adelante. Sí, cambiar el diseño de Dios. Y Lamec, fíjense que él usa las artes, todo lo creado, la poesía, la música, para burlarse de Dios. ¿No? Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Fíjense cómo este lenguaje... Perfecciona perfecciona, ¿no? Entre comillas, lo que Dios hace, porque de algún modo es una irreverencia, Es pero además irreverente. es una cosa burlesca totalmente. Recuerden que 7, habíamos dicho que es algo completo. La señal sobre Caín, esos 7 tiempos o 7 veces, muestra una misericordia completa de Dios. Así que él pone su propia marca, ¿no? Burlándose de Dios. Es Dios quien pone su misericordia sobre Caín. Ahora él hace su propia marca y digamos, se pone en el lugar de Dios. Fíjense, me acordaba de un pasaje de Romanos cuando dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Entonces él toma el lugar de Dios. También en Romanos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Me acordaba de esto. Eso es un pensamiento ilógico, irracional. Él toma la misericordia de Dios como un pretexto para una violencia ilimitada. Y en contraposición a esto, Jesús usa las mismas palabras, pero con referencia al perdón. Todo lo contrario. Entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjense. Él igualmente se hace, vamos a decir hasta 7, porque en realidad las leyes rabínicas decían que hasta 3 veces. Pero vamos a poner hasta 7, como un ciclo completo, ¿no?
Y Jesús dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y este 7 no solamente es un número que habla de algo completo, sino que tiene que ver con lo sobrenatural, con lo celestial, con lo eterno. Como el 6 tiene que ver con lo terrenal, el 7 tiene que ver con algo sobrenatural. Entonces nuestro perdón, aparte de ser infinitamente completo, es sobrenatural. Porque nosotros no podemos perdonar si no es a través del amor de Dios. Entonces vemos esta escena de maldad completamente. Es un ciclo de maldad. Y Jesús nos presenta el camino contrario. Tiene que haber una diferencia. Si no hay una diferencia, debemos preocuparnos y analizar en qué camino estamos. Y la escena se rompe de golpe, el autor cierra la historia y vuelve a ponernos los ojos sobre Adán y Eva y un nuevo nacimiento. Menos mal que termina de esta forma este capítulo. El nacimiento de Set, el sustituto, dice Eva. Ella reconoce que es aquel que sustituye a alguien que murió. ¿Y dónde van nuestros pensamientos? ¿A dónde vuelan cuando hablamos de sustitutos? A Jesús. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos sustituye en la cruz. Y vamos a verlo ya el domingo que viene, esta genealogía de donde todos somos descendientes, porque después del diluvio solo queda un descendiente de Set. Así que de ahí en más toda la humanidad desciende de Set. En claro, vamos a poner esto, no confundamos que descendamos de ahí con que nuestras elecciones estén determinadas por Set, por ser descendiente de Set, porque todos tenemos que tomar una decisión, pero toda la humanidad desciende de él. Y de él se hace una línea hasta llegar a Jesús. Hay un libro que tiene una línea, un libro largo, grandote así, hay una línea roja, ¿no? Para que ver todo cómo llegamos a Jesús. Y en la genealogía, que a veces son medias aburridas, podemos ver esta línea, sobre todo creo que en la de Lucas, que llega hasta Adán, ¿no? Así que vemos cómo hay en Set y en su hijo, Enos, que significa humano, hay una nueva humanidad, un nuevo comienzo. Y desde ese momento siempre hubo una disputa entre aquellos que son los piadosos y los incrédulos. Y esto se ve hasta el día de hoy. Hay una decisión que tomar. Hay una distinción entre aquellos que fueron sacados, digamos, de las tinieblas y puestos en la luz. Como dice Colosenses 1, 13, 14, al cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas, y esto es por el poder de Cristo, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados. Espero que, si les quedó duda, después le pregunten al pastor. No, después pueden hablar conmigo, no da el tiempo para aclarar todas las cosas, pero espero haber podido ser clara sobre este tema y que su espíritu nos ayude a entender y hacer todas las relaciones que podamos con su palabra. Siempre la Biblia es un todo y nos ayuda a encontrar las respuestas a aquellas preguntas que nos surjan. Pero entre todos también podemos ayudarnos. Así que Dios le bendiga. Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque podemos ver tu misericordia, tu gracia. Porque así como Caín, tampoco nosotros la merecíamos, Señor. Porque también estábamos muertos en pecados.
Señor, por tu misericordia y tu gracia y por las oportunidades que nos diste, trayéndonos tu palabra, trayéndonos tu persona, enamorándonos de vos, Señor, podemos tomar una elección en nuestra vida y eso cambia nuestra eternidad. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Gracias por tu palabra que es tan rica, Señor, que podemos estar y profundizar y ver tantas cosas siempre, que tu Espíritu Santo nos ayuda con esto. Señor, te agradecemos, te alabamos, Señor, y queremos continuar en este tiempo que vivamos acá en la tierra, conociéndote cada vez más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.